Buenas tardes, señores padres de familia, señor director y participantes todos. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por tenerme la oportunidad de compartir con ustedes y estar presente en la secuencia de charlas en la Escuela de Padres. Bueno, siguiendo con nuestras actividades, voy a compartir pantalla en la cual voy a transmitir una diapositiva que es el manejo de conflictos en el confinamiento en casa. Bueno, el manejo en sí de conflictos en el confinamiento en casa se está dando más en estos tiempos por la misma situación en que atraviesa nuestro país, no bueno, y en general el mundo entero, como ya es de conocimiento de ustedes, la pandemia ha traído un confinamiento, ha traído un encierro, un aislamiento social que prácticamente ha traído una forma o unos tipos de problemas, ¿no? Que llevan unos conflictos dentro del hogar, en casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, ¿no? En primer lugar, tenemos que identificar qué es un conflicto en sí. Un conflicto viene a ser, es una manifestación de intereses opuestos, ¿no? Entre dos personas que no se ponen de acuerdo en forma de disputa, tiene muchos sinónimos: pelea, discrepancia, desavenencia, separación, todos con una valoración negativa a priori, ¿no? Siempre eh, ocasionando esto irritabilidad, desosiego y falta de control en algunas de nuestras emociones. ¿Qué es el manejo en sí del conflicto, no? ¿Cómo podemos manejar nosotros cuando se nos presenta en casa con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo, ¿no? El manejo en sí de conflictos es una gestión de conflictos, ¿no? Es el proceso para manejar desacuerdos entre dos personas o más partes. El objeto de este sistema es minimizar los factores negativos que influyen en el conflicto y alentar los que participan a llegar a un acuerdo para así obtener beneficios mutuos, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos, obviamente, para que haya un conflicto tiene que haber de dos o más personas, ¿no? En la cual uno de ellos o ambos quieren manifestar o dar su punto de vista y a veces se hace con gritos, ¿no? Faltándose al respeto y muchas veces llegan hasta la agresión física. Tipos de conflictos, ¿no? Hay muchos tipos de conflictos, conflictos interpersonales, conflictos interpersonal, conflicto intergrupal, conflictos real o instrumental, conflicto manifiesto, conflicto inducido, conflicto latente, conflicto irreal, ¿no? Si vamos a ver el primero, el conflicto, a ver, un momentito, por favor. Vamos a ver el conflicto. A ver, un momentito, tengo un problema con mi posibilidad. Vamos a ver primero las características de los conflictos, ¿no? El conflicto natural, a ver, ¿qué viene a ser el conflicto natural? Es un conflicto considerado eh, como algo natural de los grupos organizaciones. Las causas de los conflictos se atribuyen a problemas de percepción individual o que se define como una comunicación interpersonal, ¿no? Después viene el conflicto que involucra el problema del poder. A veces las personas pelean, ¿no? Esto más mayormente se da entre parejas porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Y una quiere tomar el control prácticamente de la otra persona, ¿no? En estos últimos tiempos, sobre todo en la sociedad más desarrollada, cada vez hay más usual utilización del poder en el elemento clave en los conflictos, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, los conflictos de divorcio, de separaciones, el conflicto de poder, incluso se acerca hasta
para conseguir sus fines, manipulación, hay veces, muchas veces hasta de los hijos. Después viene, bueno, la intervención de dos o más personas, ¿no? Para que haya un conflicto, tiene que haber dos o más personas que participen. Una pareja de esposos, hijos, ¿no? Y a veces la tercera persona viene a llegar a ser como mediador en caso de una discusión de dos hijos por un problema interno en casa, el padre o la madre viene a ser prácticamente juez, un mediador para que esto no se agrave, en este conflicto. Y el conflicto siempre es visible, siempre es natural porque se tiene, ¿no? Se exterioriza prácticamente porque hay gritos, hay quejas, hay llantos, ¿no? Entonces se manifiesta obviamente en forma visible. Un conflicto se puede originar por escasez de recursos o de posiciones, ¿no? La escasez de recursos viene a ser porque a veces no tenemos nosotros lo suficientemente la capacidad como para controlarnos y como para poder exponer nuestras ideas en forma eh, pausada, en forma asertiva, ¿no? Con un buen tono de palabra y sobre todo con una buena sintomatología. Tipo de conflictos, ¿no? Hay muchos tipos de conflictos. El conflicto interpersonal viene solo por naturaleza de una persona, ¿no? El intrapersonal es, bueno, algo que nos sucede a nosotros y el interpersonal es algo que nos sucede fuera de nosotros, cuando tenemos contacto con otra persona, ¿no? Cuando hay una o más personas involucradas en este tipo de conflicto. El conflicto intragrupal viene a ser un conflicto que muchas veces se da en casa, con nuestros hijos, eh, se da también, bueno, en la oficina o en los lugares donde nosotros trabajamos y donde obviamente estamos en un grupo de más de tres o más de dos personas. ¿No? Conflicto de red instrumental. Este conflicto surge de la incompatibilidad de objetivos. Hay veces cada persona no tenemos los objetivos o las metas claras y ahí viene a provocar una disyuntiva en la cual hay un contacto, ¿no? Verbal en la cual hay desacuerdos en opiniones y en objetivos. El conflicto de manifiesto. El conflicto de manifiesto surge de los aspectos evidentes del conflicto. Quiere decir, de la forma como se inicia el conflicto, no de los aspectos, de los fundamentos, de ahí inicia. ¿Por qué se inició el conflicto? Después el conflicto inducido se da muchas veces por el desequilibrio de las relaciones de poder, ¿no? A veces en casa, cuando el matrimonio es joven, a veces la esposa o el esposo quiere tener el control, ¿no? Del, de, sobre todo en las esposas ahí viene bien el control, porque a veces, muchas veces el padre joven todavía no se acostumbra a su nueva actividad o su nuevo rol de padre, ¿no? En la cual a veces comparte mucho tiempo fuera de casa con los amigos y viene este problema, ¿no? Este conflicto inducido, ¿no? Es el equilibrio de poderes porque a veces no se ponen en casa de acuerdo en las tareas, en los gastos y hay veces se quiere manipular, ¿no? Con el poder y tanto también como los hijos, hay veces hay problemas entre hermanos menores, hermanos mayores, en la cual el hermano mayor quiere manipular, ¿no? Al hermano menor y se origina este tipo de conflictos. Bueno, el otro viene a ser el conflicto latente. Se da por aspectos subyacentes en los afectos y emociones. Por ejemplo, hay veces este conflicto tiene que ver mucho en la forma del manejo de emociones, ¿no? En la forma como yo me estreso, como yo manifiesto de cualquier inquietud, sobre todo la carga laboral o sobre todo las madres de familia, la carga laboral y la responsabilidad que tienen en casa. Más hoy en día con este confinamiento, la responsabilidad del ama de casa es ver prácticamente todo lo que concierne con el hogar y aún más apoyar en los trabajos remotos, en los trabajos remotos
de los hijos, ¿no? En los estudios, ahora con la tecnología, con la educación virtual, ¿no? Y el otro viene a ser el conflicto irreal o expresivo, ¿no? Este conflicto viene a ser en la forma, ¿no? Que se da por la necesidad de librar las tensiones. Entonces yo estoy amargo, estoy tenso, tengo mucha ira, entonces lo que primero hago es descargo mis emociones, pero no lo hago de una manera afectiva, lo hago de una manera irritable, lastimando, levantando la voz, ¿no? Y eso va perjudicando en sí, si soy un padre de familia, a mi hogar y a mi esposa, ¿no? Cuando nosotros sentimos mucha ira, expresamos y cambia nuestra sintomatología, se activa nuestra conducta no verbal y en la cual expresamos de repente sin hablar la ira, la cólera o la frustración en la cual estamos pasando. Papel de la ira en la discusión, ¿no? La ira es una emoción que si no es gestionada, tiende a aumentar de forma desmesurada y termina controlando nuestras acciones de forma negativa. Por lo tanto, evitar que nuestra ira aumente es la herramienta más eficaz para controlar esta emoción. Hay veces el estrés, la carga de trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones, ¿no? Conlleva esto a la ira, ¿no? Hay veces la desobediencia de nuestros hijos, no sabemos nosotros controlar nuestra ira, ¿no? Hay veces no sabemos castigar, porque la ira hay veces no nos deja pensar. Es difícil hay veces manejar nuestra ira, porque a veces cuando hay una ira profunda, ¿no? Se abre la herida del inconsciente y se junta con la herida del consciente. Entonces, hay veces esta ira profunda, esta cólera, no nos deja pensar, ¿no? Y en la forma como actuamos primitivamente o por instinto, muchas veces lastimando a nuestros hijos y muchas veces también lastimando a nuestros seres queridos, padres y hasta a veces nuestra esposa, ¿no? ¿Qué hacer cuando la ira aumenta durante una discusión? A ver, ¿qué hacemos, no? Cuando sentimos mucha cólera, venimos cargados del trabajo, encontramos en casa problemas con nuestros hijos o con nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante eso, ante ello? Primero, no es reconocer, ¿no? Que la conversación es muy tensa, por lo que no se va a ser posible llegar a un acuerdo. Entonces, si yo voy a conversar con mi esposa o mi hijo, tengo una aflicción, tengo un problema en sí, más vengo cargado del trabajo con el estrés, sería recomendable mejor decirle, hijo o esposa, ¿qué te parece que mañana o si no en la noche o más tarde podemos conversar, sentarnos a conversar, a tomar un té, ¿no? Y a ponernos de acuerdo a ver qué ha pasado. Lo otro es emplear, emplea continua la conversación cuando usted pueda desarrollarse en un clima de tranquilidad. Entonces, nosotros tenemos que mantener, cuando llegue en sí la conversación, una conversación mesurada, tranquila, si es un control de nuestros hijos, escuchar ambas partes, si es problema con la esposa, sentarnos, escuchar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué actúa ella así? ¿No? ¿Qué sintió ella, ¿no? Ante el problema, obviamente, que nos está manifestando. Lo otro es, lo otro es, el otro, a ver, un momento, ya, lo otro es si sigas a la persona cuando va a la otra habitación respecto que es un tiempo para controlar la ira. Y veces la otra persona, la esposa, se va, ya no, sale de la cocina, va a otra habitación, nosotros vamos, seguimos crespando, seguimos reclamando, seguimos induciendo, ¿no? Y cuando dos personas a veces llegan a términos coloquiales, se podría decir, de irritabilidad, entonces ahí donde viene el conflicto, ya prácticamente se acentúa, se agranda, se agrava, ¿no? Entonces puede ver, se puede lastimar verbalmente y ocasionalmente llegar hasta la agresión física. Después, ¿no? El hecho que sale de mi habitación, ¿no? Que diga, te estoy explicando lo que haces con el objetivo de facilitar que disminuya la tensión, ¿no? A veces el esposo le dice que se retire de la habitación para evitar conversar porque ya la ira no la podemos controlar. Entonces,
mejor es tratar de conversar en otro momento que sea más prudente. Compartiendo cuidados y afectos, ¿no? Aprovechemos este momento para cuidar tus hábitos en el sueño y en la alimentación, sobre todo, ¿no? Haciendo uso de buenos horarios regulares y una buena dieta equilibrada. Hay veces la falta de ejercicio, hay veces los malos hábitos como fumar, como ir tarde a descansar, estar demasiado tiempo en las redes sociales, esos nos originan, ¿no? Unas brechas, nos cargan emocionalmente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vamos a tener un problema, no va a ser la misma, la misma manera de diserción, de reaccionar ante una eventualidad, porque obviamente si estamos cargados, estamos estresados, estamos ansiosos, y en la cual hay veces nosotros somos seres que cargamos energía, ¿no? Y no tenemos bueno, síntomas estresores como la pandemia, el exceso de trabajo en casa, ¿no? Y todas estas cosas, y la mala alimentación y la falta de sueño hace que conlleve, ¿no? Que nosotros sintamos, ¿no? Esta ira, ¿no? Que después se puede desenvolver en un conflicto o en un problema dentro de casa. Y se organiza una rutina que estructure tu día a día, dando como cavidad al cuidado del aspecto físico, no que te quedes dormido en pijama ni día tras día, ¿no? Significa de que yo me levanto, voy a hacer un trabajo remoto, entonces me aseo, me cambio, tal igual como si cuando me iba a la oficina o me iba al trabajo. Entonces, debo de llevar una rutina, una secuencia, ¿no? El día a día para que también los hijos que están en casa aprendan e imiten, ¿no? Por ejemplo, y por espejo, lo que nosotros hacemos como personas mayores, ¿no? Después incluye actividades físicas. Por ejemplo, en la mañana puede ser antes de la ducha, unas flexiones, en unas unas planchitas, un yoga o algo que en la cual nosotros podamos expulsar, ¿no? Las energías y en la cual también podamos soltar nuestros músculos que se encuentran tensos por el día a día y por el confinamiento que nos trae esta nueva enfermedad que ha venido más que todo a quedarse, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Siguiendo todos los protocolos de seguridad. Dedica tiempo al ocio que te hagan sentir bien y que se puedan realizar sin moverse de casa, leer, escuchar música, estudiar, por ejemplo, interactuar con juegos como el Monopolio, juego de ludo, de dama, con nuestros hijos, ¿no? Antiguamente jugábamos al mundo, jugábamos al ping-pong y a muchos juegos que hoy en la actualidad hay que verlo como distractores, ¿no? Para poder interactuar con nuestros hijos y sobre todo para poder relajarnos. Después utiliza técnicas de relajación que tengan que superar momentos difíciles. Técnica de relajación nos referimos como al yoga, como a técnicas para reducir la ansiedad, el estrés, técnica de respiración, en la cual nosotros podemos utilizarlas en cualquier momento del día, pero sería más recomendable utilizarlas en hora de la mañana, en la cual nosotros nos levantamos y todavía estamos con la tensión del sueño. Y estas técnicas de relajación y técnicas de respiración nos van a ayudar a nosotros para relajarnos, soltarnos y para tener un día bueno, un día plácido, un día relajado y en la cual nos permita pensar y bueno, ¿no? Y trabajar remotamente para que los que no salimos de casa. Dos claves para conseguir reducir los conflictos en casa, dice, ¿no? Que va a mejorar la comunicación, ¿no? Una es la organización. ¿Qué hacemos con la organización? Tenemos que aprender, ¿no? Organizarnos con la familia, ¿no? Buscar una agenda en la cual se planifiquen las actividades, el ocio, las tareas, el hogar y las obligaciones, ¿no? Con todas las actividades que hay adentro de casa, porque ahora ya no salimos a trabajar, entonces permanecemos más dentro de casa, entonces obviamente que tenemos que compartir la tarea papá, mamá e hijo, cada una con su responsabilidad habitual que nos caracteriza como familia, ¿no? Y para trabajar sobre todo como grupo humano, en la cual nosotros
nos veamos involucrados en las diferentes actividades que conlleve el hogar en el día a día. Lo otro es la comunicación, ¿no? La comunicación tiene otro rol importante, ¿no? Porque es la segunda clave de tener una buena relación familiar. O, por ejemplo, cuando hay un problema en casa, sentarnos y conversar y pedirle su punto de vista a cada hijo, ¿no? Porque bien es cierto, nuestros hijos pueden ser como nuestros amigos, pero no vienen a ser nuestros amigos porque nosotros siempre tenemos la responsabilidad, ¿no? De cuidarlos, la supervisión, ¿no? De protegerlos, darles los alimentos, ¿no? Y siempre nosotros monitoreándolos, ¿no? Para que ellos puedan hacer más adelante unos seres de bien, unos seres provechosos y sobre todo, ¿no? A enseñarles a ellos a tener buenas relaciones entre hermanos y a cultivar los buenos hábitos, que es el mensaje de nosotros los padres, ¿no? Bueno, lo último es cómo comunicarnos para educar la atención de los conflictos, dice, ¿no? Manejos, dice que hay un manejo del yo. Este mensaje es el yo, dice, ¿no? Son mensajes que usamos para expresarnos y decir lo que pensamos, sentimos, queremos respetuosamente, ¿no? Sin evitar usar frases por tu culpa, por mi culpa. Entonces, en esta manifestación del yo, es saber comunicar en forma afectiva, ¿no? En forma asertiva lo que yo quiero manifestar sin levantar la voz, si son niños sin llorar, ¿no? Lo otro es hacer explícito lo que esperamos de la otra persona. De repente nosotros queremos esperar algo más grande de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, me preferiría, me gustaría que tú en las mañanas no dejes la ropa tirada, pero siempre con un gratificante. Tú eres muy bueno, ¿no? Eres muy limpio, pero me gustaría que por favor dejaras la toalla en su lugar, ¿no? Y cosas así. Cosas como negociar, por ejemplo. Es muy importante aprender a negociar las obligaciones y las tareas y responsabilidades dentro del hogar, porque si nosotros, por ejemplo, ¿no? Negociar con los equipos móviles, con las tablets, con la tecnología, porque si bien es cierto, la tecnología hoy en día ocupa un papel importante, enseñar a los niños, a nuestros hijos menores de edad, que en la tecnología vamos a encontrar una fuente de riqueza de conocimiento, no distractores, como también vamos a encontrar cosas negativas, ¿no? Y en la cual nosotros los padres tenemos que estar supervisando. Entonces, al negociar, nosotros podemos negociar por un momento de juego en red, por un momento de estudio o por un momento de investigación, ¿no? Acostumbrarnos a nuestros hijos a que investiguen, que vayan allá más de su frontera, que aprendan a investigar en cualquier tema, ¿no? Sea salud, sea de repente un tema geográfico, planificar que cuando nos vayamos de viaje, entonces negociamos y nos portamos bien y hacemos las cosas bien, entonces vamos a tener de premio y de recompensa un viaje, ¿no? A lo otro es fijarse en lo positivo de dar las gracias, ¿no? Por ejemplo, hay veces nosotros no sabemos pedir la palabra, no podemos decir la palabra por favor, ni tampoco dar las gracias, ¿no? Entonces, a veces estas cosas a nosotros nos ponen de manifiesto, ¿no? Y no nos deja ser positivo, ¿no? No nos deja avanzar, ¿no? Porque venimos de repente con una apatía o venimos nosotros con problemas internos, ¿no? Tanto familiares, ¿no? Y de repente por miedo, ansiedad o personas o tristezas de nuestros seres queridos que lo hayamos perdido por la pandemia. Bueno, y lo último es la resolución de conflictos, ¿no? Es en la cual nosotros a generar, vamos a ver la manera como solucionamos un conflicto, porque siempre de otra manera estamos llanos nosotros a tener contacto a cada momento, ¿no? Con diferentes tipos de conflictos, ¿no? Entonces, en la cual tenemos que nosotros ir solucionando, conversando, dialogando, en la cual podemos manifestar nuestras emociones, nuestras inquietudes, pero sin ofender, sin levantar la voz y sobre todo
asertivamente. Bueno, padre de familia, espero de que esta charla le haya parecido bien y bueno, ya estaré coordinando con el director Walter Padilla para la verificación y la programación de las nuevas charlas siguiendo con la Escuela de Padres. Gracias, buenas tardes, bendiciones.